De la Revolución Mexicana, pues se han escrito cientos de libros, cientos de novelas, se han hecho muchas películas, muchos programas de televisión e incluso telenovelas. Este movimiento se inicia cuando en 1908 Porfirio Díaz en una entrevista dice que para las elecciones que se van a celebrar en 1910, pues él ya no va a participar, se va a retirar de la presidencia y va a dejar el camino libre para quien se quiera postular. Pero cuando llegan las elecciones de 1910, pues no es cierto, no se retira Porfirio Díaz, él se postula, obviamente gana las elecciones y se vuelve a reelegir por otros 4 años. Y entonces, pues esto genera la molestia de mucha gente, entre ellos de Francisco I. Madero, que ya había formado su partido, el Partido Antireeleccionista, donde compite en 1910 para la presidencia y obviamente queda con muy pocos votos. Pero no nada más se enoja él, sino se enojan varios generales y entonces deciden levantarse en armas. Francisco I. Madero establece el 20 de noviembre para que la población de México se levante en armas. Por eso es que ese día, el 20 de noviembre, es cuando se celebra la Revolución Mexicana. Y efectivamente, ese día y posteriormente, bueno, pues se levantan en armas el ejército y toda la gente que seguía a Francisco I. Madero. Se levanta también Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, entre los principales. Y cuando ve esto Porfirio Díaz y nota que los ejércitos van avanzando, los ejércitos en diferentes lados del país, Emiliano Zapata en el sur, Francisco y Madero en Chihuahua, Francisco Villa, pues él no tenía un lugar específico donde habitaba porque él era en ese momento pues era un bandolero donde tenía sus gatilleros y asaltaban caminos. La revolución a Francisco Villa le cayó de maravilla, pero también se levanta, les decía, Venustiano Carranza en Coahuila y Álvaro Obregón en Sonora. Cuando ve el avance de todos estos ejércitos, Porfirio Díaz pues deja la presidencia y se va a Francia. Él dice, bueno, pues mexicanos, quédense con su país, háganse bolas, yo ya me voy. Y entonces se exilia, pero se lleva, obviamente, la hacienda pública. Y entonces, una vez que se ha ido Porfirio Díaz, bueno, se vuelven a hacer elecciones y quien las gana es Francisco Madero. Pero Francisco Madero comete un gran error. Nombra como secretario de Guerra y Marina la actual secretario, lo que sería el actual secretario de la Defensa Nacional, a Victoriano Huerta. Y a pesar de los consejos de su hermano, Gustavo, pues Francisco y Madero no le hace caso. Gustavo le decía que tuviera cuidado con Victoriano Huerta, no le hace caso y posteriormente Victoriano Huerta comete una de las más grandes traiciones que ha habido en la historia de México. Agarra prisionero a Francisco y Madero junto con Pino Suárez, el de la estación del metro, los encarcela y posteriormente los mata a sangre fría. Pero también mata al hermano de Francisco y Madero, a Gustavo Madero, el de la delegación política, y a él sí lo mata también, bueno, a él lo mata también de una forma muy sanguinaria. Lo matan a golpe, los soldados del ejército de Victoriano Huerta lo matan a golpes, después de una vez muerto lo degollan, le cortan la cabeza y con esa cabeza juegan fútbol. Bueno, cosas que suceden en la historia de México. Y a todo esto se le llamó la docena trágica, porque todo esto fue en 12 días. Y bueno, una vez muerto Francisco y Madero, pues Victoriano Huerta pues toma el poder. Pero cuando se entera los ejércitos revolucionarios de estos sucesos, pues se vuelven a levantar en armas. Pues sobre todo los ejércitos de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón. Y entonces, bueno, pues el ejército que era apoyado que apoyaba a Victoriano Huerta, pues no puede
contender a estos ejércitos y lo que pasa y lo que sucede es que Venustiano Carranza, el ejército de Venustiano Carranza, mata a Victoriano Huerta. Y entonces quien asume la presidencia es Venustiano Carranza. Y entre las cosas buenas que hizo Venustiano Carranza es promulgar la Constitución política, nuestra actual Carta Magna. Y bueno, esta Constitución pues tiene cosas de avanzada en su momento. Entre los postulados es otorgarles ciertos derechos a los ciudadanos, derechos que no tenían y que, bueno, muchas constituciones de otros países en ese momento no tenían. Por eso se consideró que la Constitución mexicana fue una constitución de avanzada. Pero bueno, como ya los ejércitos revolucionarios ya les había gustado pues el andar en la pelea, pues se vuelven a levantar contra Venustiano Carranza, lo persiguen, él se ve acorralado y tiene que huir. Huye de la Ciudad de México, dejando a la capital sin defensa y sin seguridad. Y cosas curiosas que pasaron en la Revolución. En ese periodo, 2 o 3 años, la capital pues padeció de mucha hambre, porque finalmente los trenes que eran los que abastecían de alimentos a la Ciudad de México, a la actual Ciudad de México, pues estaban tomados y secuestrados por los ejércitos revolucionarios. Y entonces pues no había comida, la gente podía tener dinero, pero no había comida. Y entonces el hecho curioso es que a la capital llegan los ejércitos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. Y también fue una época de terror porque ellos llegaban, les gustaba, veían una casa grande, les gustaba y decían, pues aquí vamos a establecer nuestro cuartel. Y entonces al dueño, si no le gustaba, pues lo mataban. Y ahí se apropiaban de la casa. En la sala metían a los caballos, se metían los soldados y se metían las adelitas y bueno. Entonces fue una época también de terror en la capital. Y ahí es cuando se toma la famosa foto en donde aparecen en Palacio Nacional Francisco Villa y Emiliano Zapata. Es la famosa foto en donde ellos llegan a Palacio Nacional, se sientan en la silla presidencial y se toman esta histórica foto. Pero bueno, aunque los postulados, sobre todo de Emiliano Zapata, que decía que la tierra es de quien la trabaja, tenía varios postulados más, eran válidos, pues resulta que Emiliano Zapata y Francisco Villa pues eran muy ignorantes. Francisco Villa, les decía, era un bandolero y no sabía ni leer ni escribir. Y entonces no supieron qué hacer con la silla presidencial, no supieron qué hacer con el poder y se van. Dejan la presidencia. Y en lo que pasaba esto, pues Venustiano Carranza, pues seguía huyendo y bueno, pues finalmente lo alcanzan en Veracruz, ahí lo mata, pero quien lo mata es Álvaro Obregón. Otro dato curioso es que, por supuesto, Venustiano Carranza se lleva el dinero de la hacienda pública y cuando lo matan, quien toma este dinero y lo regresa fue una persona que posteriormente sería presidente, Adolfo Ruiz Cortines, que siempre se caracterizó por su honradez y regresa el dinero de la hacienda pública. Quien toma el poder pues es Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón, bueno, se postula presidente de 1920 a 1924. Después de esto deja el poder, él designa a su sucesor, a Plutarco Elías Calles, quien gobierna de 1924 a 1928. Y en 1928, Álvaro Obregón se vuelve a postular presidente. Uno de los principios de la revolución, o el principal postulado de la Revolución Mexicana, fue el sufragio efectivo, no reelección. Y entonces a Álvaro Obregón esto se le pasa por el arco del triunfo y se vuelve a reelegir con la idea de tomar el poder y no volverlo a soltar en su vida. Cuando se da cuenta de esto, Plutarco Elías Calles, pues lo manda a matar. Y fue quien mandó matar a Álvaro Obregón. Una vez muerto Álvaro Obregón, pues Plutarco Elías Calles no toma el poder. Él toma varias acciones importantes. Una es que institucionaliza la presidencia. Es decir, dice, la presidencia ya no va a ser de hombres y de nombres, va a ser de una institución, y es cuando se crea
un partido político, el Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana, y posteriormente se convierte en PRI. Entonces dice, esta institución, el partido político, es el que va a tomar el poder y no importa quién sea el presidente, quién ostente el cargo de presidente. Lo importante es que la institución nunca va a perder la presidencia. Lo que posteriormente, repito, se hizo PRI, el PRI. Y bueno, de primera instancia, Plutarco Elías Calles pues nombra a 3 personas como sus títeres en la presidencia: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, cada uno en un periodo de 2 años, porque ya Plutarco Elías Calles estableció que la presidencia iba a durar 6 años, y esto es a lo que se conoce como el maximato. Y posteriormente, Plutarco designa a Lázaro Cárdenas presidente, con la intención de que él fuera también su marioneta. Y un hecho curioso fue que cuando Lázaro Cárdenas toma la presidencia, pues a su toma de posesión no acude Plutarco Elías Calles. Una vez que Lázaro Cárdenas ya es designado presidente, va a reportarse con Plutarco Elías Calles y él está jugando dominó y hace que se espere Lázaro Cárdenas 2 horas para recibirlo. Y entonces, pues Lázaro Cárdenas, cansado de estas y otras humillaciones, pues lo que posteriormente hace es expulsarlo del país a Plutarco. No lo mata, lo destierra. Y así es como concluye la Revolución Mexicana. ¿Qué dejó la Revolución Mexicana? Bueno, pues aparte de la Constitución que les comentaba, que fue una Constitución en su momento de avanzada, pues también dejó la institucionalización de la presidencia, que posteriormente se hizo PRI, y bueno, durante más de 70 años no dejó el poder, y cambió a los ricos. Los grandes hacendados y terratenientes de la época de Porfirio Díaz, bueno, pues perdieron sus tierras con los ejércitos revolucionarios, se las quitaron, y quien se apropió de estas tierras pues fueron los cientos de generales revolucionarios. Fueron los nuevos ricos. Y al pueblo, bueno, pues las revoluciones no le sirven de mucho al pueblo. La revolución rusa, pues quien se vio beneficiado fue Lenin, Stalin y su camarilla. En la revolución china, pues Mao y sus seguidores. La revolución cubana, pues los Castro. Pero al pueblo las revoluciones no le sirven de mucho. A mí me gusta el resumen que dijo un expresidente, Adolfo López Mateos, acerca de la revolución. La Revolución Mexicana fue una revolución perfecta porque al rico lo hizo pobre, al pobre lo hizo pendejo, al pendejo lo hizo político y al político lo hizo rico.